La clase se va a llamar tema 3, parte 1, 0223. Esa es la lógica que uso para las grabaciones. O eso que dice arriba aquí. ¿No? Tema 3, parte 1. Ya. Vamos a buscar la presentación entonces. Le decimos que se ejecute. Ponemos la cámara lenta. Ahora entonces comenzamos la materia del tema 3, que son entregar herramientas para hacer diagramas lógicos, diagramas funcionales, filosofía de control y despliegue gráfico. Y esto es lo fundamental para entregar o dejar con herramientas universales el control de un proceso industrial o el control de una planta industrial, como quieran decirlo. Eh, y en este poco tiempo que nos queda vamos a tratar de entregar toda la información si es posible, y al final voy a decidir si vamos a hacer un trabajo o una interrogación o una prueba. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo nos va a ir con el tiempo. Eh, entonces partamos. Eh, Esta es la introducción. No quiero perder tiempo en cosas que... Este es el resumen de lo que vamos a ver, que prácticamente ya lo dije recién. ¿Ya? Y vamos a ir inmediato con los diagramas lógicos. Eh, la definición que está aquí es una definición según Codelco, ¿ya? Y recién le mandé una especificación que se la voy a mostrar. Quiero pasar bien rápido lo que me hizo el memorista, porque lo hizo en función de la especificación que le mandé por correo, ¿ya? Que es de uso individual, por favor, y le ponía en el correo que no divulgar, ¿ya? Eh, pero que la vamos a mostrar porque es una herramienta de donde está el origen. Entonces, la definición de diagramas lógicos, si yo hubiera tepeado, ustedes tienen que decir que es la lógica de los controles de equipos mecánicos que tienen accionamiento eléctrico, que están accionados por electricidad. Por ejemplo, una correa transportadora porque tiene un motor eléctrico, un chancador porque tiene un motor eléctrico. Eh, y el equipo mecánico que ustedes crean, una bomba, por ejemplo, que ustedes conocen, es un equipo eléctrico, o sea, tiene un motor, ¿cierto? La acciona un motor, la hace girar, por lo tanto tiene un motor eléctrico. Entonces, para todos esos equipos que están conectados al sistema de control, y necesitamos hacer control, ¿ya? A los controles de los equipos eléctricos se les llaman diagramas lógicos, ¿ya? Porque normalmente son de partir-parar, pero no necesariamente partir-parar hoy en día, porque hay motores con variador, por ejemplo, y ya es control regulatorio. Pero es una forma de decir diagrama lógico, entonces es la lógica de los motores, dicho de otra forma, ¿ya? Eh, y eso es lo que tenemos que recordar solamente, ¿ya? Como concepto o criterio, ¿ya? Después, esta simbología que voy a mostrar acá, ¿ya? La voy a pinchar, ¿ya? Es la misma, o la fuente está tomada de ese archivo que le mandé recién, ¿ya? Si vemos el archivo que le mandé recién, no. Estaba aquí. Y lo tenía, dice dónde. Ya. Entonces, esta, y no quiero mostrar mucho la primera etapa, esta información que está acá, tiene la información completa, entre comillas, con la que está hecha la primera parte de esta presentación, ¿no? Y esa simbología que yo le estoy mostrando ahí es la que está acá, ¿se fijan? Tiene un leve parecido, ¿se fijan? Entonces les mandé de dónde está el origen, e incluso de aquí se ve de mejor calidad que la que está en la presentación, o que está entregada dentro del material de la presentación. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. sí. Sí, sí. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde sacamos esto, lo sacamos de este estándar de acá, ¿ya? Aquí está el original. Entonces voy haciendo mezcla de repente de esto, ¿no? Ahora, en el PowerPoint no se está negando tampoco, porque si ustedes se fijan aquí, definición según Codelco, ¿no? ¿Por qué todavía he tomado eso como estándar o para hacerlo clase? Porque
Codelco es uno de los mandantes mineros más grandes a nivel nacional y mundial, diría yo, ¿ya? Eh, Somos el primer país productor de cobre, pues creo que sigue Perú, ¿ya? Eh, y Codelco es el que tiene o ha tenido históricamente las plantas más grandes. Hoy día le han salido competencias, BHP, Anglo American, etcétera, etcétera, ¿ya? Otras internacionales que hay acá en Chile. Pero todas seguían más o menos por la misma lógica o el criterio que ha usado Codelco, ¿ya? Entonces, por eso que me guío por esto y lo que primero muestra eh, la simbología, la voy a mostrar de aquí, ¿ya? Pero entendiendo que ustedes tienen este otro archivo donde está de mejor calidad, ¿ya? Eh, para hacerlo difícil y complicado. Cuando uno hace diagramas lógicos, que son el control de equipos mecánicos con accionamiento eléctrico, ¿ya? Y que también pueden usar para cuando es lógica de instrumentos, pero que sean discretos, puedo usar esta misma simbología. Entonces, eso es lo que, entonces, si yo quiero usar señal que está por software o programación, digo, uso ese tipo de letras. Si quiero mostrar en la lógica señales que están llegando al sistema de control, uso esa simbología. Y así con todos los símbolos. Si quiero hacer un pulso positivo, un pulso negativo, ¿ya? Para hacer referencias cruzadas, si una señal está entrando, si una señal está saliendo. Toda esta es la simbología que vamos a jugar. De hecho, de hecho hay muchas que ustedes, si por ejemplo, eh, ustedes le han enseñado cómo es un temporizador de retardo a la energización, ¿ya? Eh, y esto significa, ¿no es cierto? Si yo estoy en cero y mando un pulso uno, ¿ya? La señal del temporizador va a esperar el tiempo que esté programado, va a esperar con un retardo y después de un tiempo se va a poner en uno. Eso es un temporizador con retardo, ¿ya? A la energización, porque pasó de cero a uno, ¿ya? Y esperó un tiempo y se puso en uno. Lo mismo un temporizador con retardo, pero ahora a la desenergización, o sea, cuando estoy en uno y paso a cero, y ahí estoy todo el tiempo en uno y después, pasado un tiempo, ¿ya? Se cae a cero. Entonces, depende de qué quiero hacer la lógica, es como ocupo la simbología. Y aquí está el símbolo que quiero usar si quiero usar un temporizador, y aquí está la explicación, y aquí la función o cómo es gráficamente, ¿ya? La señal A, por ejemplo, si está en cero y después pasa a 1, es el low y el high, ¿ya? Entendiendo que el bajo y el alto como nivel, ¿ya? Entonces, ah, y aquí cómo corre, ¿se fija? Entonces, si se pone en uno en un tiempo t cero, ¿ya? Y sigue en uno, pero el temporizador va a actuar después de un tiempo t, el tiempo que está aquí, entre t cero y t. Entonces, esto es autodidacta. Yo no sé, no les voy a preguntar si entienden este gráfico, porque si no lo entienden, estamos en problemas, porque esto es muy básico. No es que ustedes no lo puedan entender, ¿ya? Y yo no estoy para explicarles gráficos tampoco, ¿no? Entonces es muy básico, eso lo enseñaron en la enseñanza media, cómo se estudian gráficos, ¿sí? Entonces, eso es lo que les trato de decir. Si no lo entienden, aquí está súper explicado, ¿ya? Entonces, eh, y así con todas las funciones que siguen más adelante. Dice, pues quiero usar generadores de pulso, pues, ¿ya? ¿Ya? Si A pongo un uno, ¿ah? El pulso, la salida B va a ser un pulso del tiempo que yo lo configure, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y así, la función AND, ¿cómo es una función AND con dos entradas? Bueno, esas son las mismas AND que le han enseñado a todos ustedes durante en la enseñanza media y en la universidad también, ¿ya? La función OR, ¿ya? La función negado, ¿ya? Que puede ser con un NOT o puesto un símbolo negro delante de la señal de entrada, ¿ya? ¿Hay alguien esperando entrar o no? Espera un poquito. No, tengo todo dentro. Eh,
Ya. Ya. Y después otra función también bastante usada, el set reset, ¿ya? Que es la compuerta flip-flop, eh, mm, súper, ¿cómo se llama? Usada, ¿ya? Esto se usa mucho para los partir parar de los equipos, ¿ya? Y que la tabla, la verdad, no sé si yo tengo en A y B es 0, la salida es la que se mantiene la salida que está, ¿vale? Si en A es 0 y en B se coloca un 1, en la salida se coloca un 0, ¿ya? Si después en A aparece un 1 y en B está en 0, se pasa la señal de A a la salida, queda un seco igual a 1. Si se mantiene el A en 1, pero después vuelve a ponerse B en 0, se pone un 0 en la salida, ¿ya? Entonces, en el fondo, el C reset se usa para que todas las señales que entran por A son para partir y todas las señales que entran por B son para parar, ¿ya? Cuando uno quiere usar un C reset para un partir parar, ¿ya? Y aquí están las funciones en gráfico explicadito uno por uno, te tomaron la molestia de hacer. Ya pueden encontrar la función set reset, pero con set dominante, que es la misma historia, pero al revés, ¿ya? Después un contador de eventos. Eh, y aquí tienen algunos errorcillos porque esa es la entrada, que aquí le llaman int, pero es la entrada, ent, ¿ya? Habilitar es enable, ¿ya? Y el B es el reset, ¿ya? Y, y las salidas es la sal. Menos mal que le pusieron todas sal. Entonces, aquí hay un error con respecto a las cosas que pusieron acá. Pero hay que tener claridad que si lo hago gráficamente, por ejemplo, la entrada es esta, la salida es esa, habilitar es esa y el borrar es reset, ¿ya? Hay que tener ese cuidado, ¿no? Para que no se confunda. Y eso también está en el original, fueron parejitos. ¿Me dijeron? Eh, Lo tomaron de aquí. Tienen unos errores y yo se los voy a ir mencionando cuando a medida que tenga, ¿ya? Entonces, eso también, si en la entrada me están entrando pulsos, ¿ya? En la salida lo está totalizando, ¿ya? Eh, por ejemplo, va sumando un pulso, aquí la suma de dos pulsos, la suma de tres pulsos, ¿ya? Va escalando, ¿ya? Por ejemplo, si este pulso representa un metro cúbico, llega un pulso equivalente a un metro cúbico, en la salida tengo un metro cúbico, ¿ya? Llega otro pulso, eso significa otro metro cúbico, en la salida tengo 2 metros cúbicos, ¿ya? Y llega otro pulso, entonces en la salida tengo 3 metros cúbicos. La salida es el totalizador, va contando los eventos, ¿ya? Sirve como contador o totalizador, ¿ya? Eh, ya, ya. Disculpa que tuve una interrupción acá. Profe, ¿Sí? quería preguntarle, por lo que estuve viendo en ese mismo bloque, hay una especie de configuración que se defina el ancho de los pulsos, porque sé que usted lo mencionó, pero la salida podemos ver que como que el sistema ya sabía que iba a ser de ese tamaño el pulso. No sé si se entiende. O Es irrelevante. que el pulso lo generáis de esta forma. Tú puedes generar el ancho del pulso. Recuerda que para hacer un pulso dice, ¿dónde está el pulso? Aquí puedes especificar el pulso. De punto, cuando le digo un punto, empiezan a sumar pulso. Y aquí se programa el pulso. Tú le das el tiempo, el ancho del pulso. ¿Y qué significa la salida, pues? Entiendo. Por eso lo da por hecho el pulso, ustedes lo configuran, dice, ¿ya? Él ya, él ya sabe cómo se pueden generar pulsos, ¿ya?
Esto recuerda que lo crearon seres humanos, no es un computador. ¿Ya? Tienen sus errores, por eso eh, a lo mejor tú encuentras un contador de eventos, a lo mejor en otro texto, en un libro y mejor explicado. ¿Ya? Y después cuando tú tienes contado evento y quieres resetear, eso lo que quiere decir es que si tú aprietas el reset, ¿ya? Eh, elimina la totalización anterior y sigue contando los pulsos que van ahora. ¿Ya? Empieza a contar los pulsos. Oh, perdón. Borra aquí la suma. Cuando aparece el pulso reset, aquí se ve que ya no hay suma, esta se borra. ¿Ya? Se borra la totalización por el contador, porque este subió a 1. Ahora, en todo caso, una forma de explicar, un contador de eventos está en libros, está a lo mejor otros profesores, a lo mejor en otros cursos debieron haberlo enseñado bien. Acá estamos tratando de tener herramientas para hacer lógica. O sea, aquí, cuando ustedes en el futuro uno da descontado, pues ustedes entienden el concepto como un contador de eventos. Y lo que estoy tratando de decirles yo acá es que recordarle que existen todas estas herramientas y así las vamos a simbolizar para usarlas, pero ustedes esto se entiende que ya la manejan. ¿Ya? Yo lo doy por hecho que lo manejan. ¿Ya? Le estoy recordando herramientas que se usan para usar lógica. ¿Ya? Un bloque de transferencia lo tienen los sistemas computacionales, los PLC, los DCS, pero es algo súper simple también y que no sé si lo explicarán en la universidad, pero que uno lo usa. ¿Ya? Eh, y, por ejemplo, dice aquí el señal de activación, o sea, si aquí yo tengo un 1 o tengo un 0 en esta señal. ¿Ya? Y, y yo voy a transmitir a la salida esta señal o esta señal. Y que esta también va a ser 1 o 0, digamos. ¿Ya? Son señales para señales discretas. Bloque de transferencia, pero para señales discretas. ¿Ya? Y la salida, por ejemplo, y aquí está la magia. Por ejemplo, aquí entrada digital 0, entrada digital 1, ¿ya? Y señal de activación. Entonces, pero aquí está y aquí, digamos, para haber sido consecuente, también aquí son errores. Aquí debió haber dicho la salida. Sal igual, porque la salida acá la llaman sal. ¿Ya? Esto es muy probable que lo tienen que haber copiado de un bloque que estaba en inglés y se les quedó, lo trataron de traducir al castellano, pero lo tradujeron mal y se les quedó pegado el out acá. Si le llamaron sal, deberían le llamado out, o haber sido consistente, me refiero. Pero bueno, me estoy enredando un poquito por la explicación porque déjenme limpiar un poquito. Porque todo este bloque está la explicación acá. ¿Ya? La salida dice si el AC está en 0, ¿ya? ¿Ya? Eh, si A está en 0, la salida entonces es igual de 10. ¿Ya? Entonces, cuando aquí tengo un 0, ¿ya? Este está en la salida. ¿Ya? Lo que tenga aquí, este buzón, por ejemplo, si tiene un 1, ese 1 se coloca en la salida. Pero si esta señal después cambia a, a 1, ¿ya? Entonces cuando cambia a 1, ¿ya? En la salida se coloca el de 11. Y si en el de 11, por ejemplo, hay un 0, ¿ya? Ese valor es el que se coloca en la salida. Puede haber un 1, lo que sea, digamos, entre 1 y 0, obviamente. Entonces, así de simple hay que entender cómo funciona esto. Y no es difícil de entender. ¿Ya? ¿Ya? Es la salida. La salida, ¿cuál es? Este valor de acá. ¿Ya? Y cuando A que es 0, se coloca el valor que tenga de 10. ¿Ya? Si A es 1, ¿ya? Eh, se coloca el valor de 11. Y estos sirven, por ejemplo, para decir cuando si el motor está funcionando, entonces tengo un 1. ¿Ya? Y cuando el motor funciona, este valor se coloca acá y este se puede hacer para hacer partir otro equipo en cadena, por ejemplo. ¿Ya? Después los vamos a ver cómo se aplica. ¿Ya? Pero esa es la idea, un bloque de transferencia para señales discretas. Después hay un bloque
para usar cuando las señales son analógicas, de entrada. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una señal analógica de entrada que tenga la planta piloto? Ustedes hicieron un laboratorio, ¿cierto? Como concepto, no con los tags ni los correlativos de los lazos, digamos, pero un concepto. ¿Qué señal de la planta piloto es una entrada al sistema de control analógica? Eh, por ejemplo, Transmisor de flujo. Un transmisor de flujo. Habían varios, ¿cierto? Habían unos inteligentes y unos convencionales, pero los convencionales son los analógicos. ¿Qué otro más había? ¿Qué otro tipo de variables de transmisores habían? Un transmisor de nivel. De nivel, ¿no? Entonces, eso es para simbolizar o que entran al sistema de control, entonces lo identifican que son una entrada analógica. Aquí está en castellano, ¿no? En el laboratorio le dije que lo identificaran en inglés, análogo input, ¿no? Que es más estándar, pero los cuelcos, como les gusta imponer el castellano, lo, lo, lo hacen en castellano. Dame un minuto, por favor. 17, eh, voy a dos computadores. Ya, ¿qué más decimos acá? Entonces, por ejemplo, si esto es una entrada analógica, así de como que no quiere la cosa, el LIT-100 es el transmisor del estanque 1 y esa era una señal analógica de entrada, ¿ya? El rango, por ejemplo, si ustedes le colocan aquí el máximo, ustedes le pueden, si lo ponen en porcentaje, le colocan aquí el 100, acá le colocan el 0 y la unidad en porcentaje, ¿ya? ¿Qué tipo de señal? Y aquí le colocan análoga de entrada, ¿ya? Le vamos a poner comparadores. Sí, el muy alto a lo mejor le vamos a poner al 90%. El alto al 80%. El muy bajo al 10%. Y el bajo al 20%. ¿Por qué se dije eso? Porque aquí estaban, se fijan, SA2, SH, perdón, HH, H, LL y L. Entonces, los sistemas de control traen para algunos PLCs, algunos DCS traen hecho para configurar inmediatamente la señal cuando entra el sistema de control, ¿ya? Entra, por ejemplo, el LIT, ¿ya? Y después ya como queda configurado, puede usarlo en el sistema de control, ¿ya? Eso es esta flecha que están aquí y esta que están aquí. Y aquí está toda la explicación, la teoría, ¿ya? Eh, Le está dando unos ejemplos y bla, 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 ¿ya? Para ustedes lo estudian. Ahora, ¿por qué les paso esto? Un poco porque ustedes, cuando ya después tengan una experiencia entre 3 a 4 años, 5 años por ahí, o puede ser antes, depende de la exigencia de la empresa que los contrate, ¿ya? Les van a decir, ya, ahora hagan lógica y les van a pasar, y esta es la simbología que usamos, este es el lenguaje que nosotros usamos. Entonces, esta herramienta se la adelanto y probablemente las empresas de ingeniería que empiecen a trabajar ya las tienen hechas, ¿no? Y les va a ser más fácil adaptarse porque es más de lo mismo, ¿no? Y van a leer detalladamente cómo la usan, porque si no son iguales, son muy parecidos, ¿no? ¿Qué más hay por acá? Bueno, lo mismo, esto era para análogo input, no lo voy a ir explicando todo porque la idea es que ustedes después con ejercicios las van a ir usando. Una señal analógica de salida, o sea, eran para el tipo análogo output, de acuerdo a los laboratorios que vimos, que aquí le llaman salida análoga en castellano, esto en inglés, análogo output, ¿ya? Después para usar, por ejemplo, cuando ustedes tienen el típico un controlador, ¿ya? Por ejemplo, si en el sistema de control hay un FIC, un controlador de flujo, este es el controlador de flujo que lo van a usar del tipo PID, ¿ya? Aquí van a poner el FIC, etcétera, la acción si es inversa o directa, o qué colocar está acá, ¿ya? Para leerlo, ¿ya? Acción directo o inverso, ¿ya? Si lo van a colocar en manual,
o automático, y si es manual, entonces aquí va a estar la salida manual, ¿ya? De 0 a 100%. Si está en automático, si va a ser con el set point local o el set point remoto. Y aquí viene una teoría que vimos en el tema, entre el tema uno y el tema 2. ¿Qué tipo? Le hago una pregunta, a ver quién me la responde. Cuando estoy en modo analógico, ¿qué tipo de modo de control tengo? Podría ser manual, automático y automático con set point. Por ahí, manual, aquí está cuando está con manual. Automático, y yo le dije, automático le falta decir con set point remoto, el set point, o sea, perdón, el set point local, el que tiene propiamente el configurador. Y la otra opción es que tenga automático con set point remoto, SLRR. Y aquí es donde entra la variable de proceso, el transmisor. Entonces, aquí va a entrar el transmisor y se compara con el set point remoto o con el set point local. ¿Ya? O eh, si estoy en manual, esta es la señal que va a controlar. Y si estoy en automático, le va a hacer caso a esta señal o a esta señal, dependiendo cómo elijan si es con el set point local o el set point remoto. Entonces, esto es el concepto para decir a un programador, oiga, cuando me aparezca una función controlador, ¿ya? Si no la tiene el sistema de control por defecto, ¿ya? Usted me tiene que hacer esto del control típico para una acción de control proporcional integral derivativo. Y ahí lo van a poner en problema. Pero, para su suerte, los sistemas de control, ya sean DCS, PLC o SCADA, los traen hechos. Esta instrucción las traen hechas. Y ustedes tienen que saber llenar estas cosas, sí, pues saber qué son estas cosas. Y ahí te viene toda la teoría, ¿no es cierto? Algunos profes les enseñan cómo el controlador PID, qué es la constante proporcional, la proporcional integral, los efectos de un proporcional integral derivativo, o cuándo debo aplicar un PI o un PID o un proporcional solamente. Eso se lo enseñan en teoría. ¿Ya? Yo no enseño esa teoría, ni me acuerdo bien. ¿Ya? Pero estas herramientas vienen hechas o vienen implícitas. Entonces, aquí cuando a un controlador ustedes le dicen, o a un programador le dicen, use una función PID, él no tiene que inventarla, la traen los sistemas de control. ¿Y ustedes ya han avanzado en laboratorio? No. Gabriel, de que está menos ¿En, tímido, en qué ¿han hecho, sentido, profe? han hecho alguna experiencia ya? Hemos hecho varias experiencias, pero solo ver la configuración del Delta V. ¿Y no han configurado ningún controlador? Eh, Directamente no, pero el profe ayer nos mostró que la planta piloto podía configurarse el controlador y ya la próxima semana deberíamos como poner algo en marcha. Ya, ahí sáquenle provecho a esto. Y aquí es como decirlo como simbología solamente, ¿ya? Porque esas herramientas vienen en los sistemas de control y ustedes tienen que configurarlo, meter todos estos datos, ¿ya? Todas las cosas que están aquí o las que están acá. Eso es lo que trato de decir, ¿ya? Entonces, este es el lenguaje para decirle nomás al que programa, es como si ustedes estuvieran mandando al Andrés Lobo usa esta instrucción que trae el Delta V, ¿ya? ¿Y cuáles son los set points o los valores que vamos a entrar? Ah, éntrame este dato, este dato, este dato, este dato, etcétera, ¿ya? Ahí lo van a aprender a usar. Lo mismo, pero este no lo sé explicar bien, pero porque esto es específico de SQM. eh, un equivalente a PID, ¿ya? Es un predictor Smith, ¿ya? Y un predictor Smith es un tipo de controlador, ¿ya? Pero que es usado para equipos mecánicos o electromecánicos, ¿ya? El PID normalmente se lo usamos para controlar válvulas y por ejemplo, para un variador de velocidad. No sé explicarle la diferencia. Lo que sí le voy a regalarlo para que alguno lo quiera ocupar
Voy a hacer un alto. Necesito salir de la presentación, ¿sí? Les voy a regalar, espera que ya estoy fuera. Les voy a regalar, y que lo tengo aquí. Eh, hay uno que está en castellano, déjenme abrirlo. Está en inglés. Pero ustedes tienen curso de inglés, ¿cierto? Sí, sí, profe. Unos cuantos, profe. Unos varios. Espérate que tengo una que está en castellano para no hacérsela difícil. Le voy a regalar este. Y aquí habla de cómo funciona el Switch Predictor, ¿ya? El Predictor Smith. Y estas cuestiones que les gustan a ustedes, ¿se fijan? Y aquí explica cuándo hay que usarlo. Eh, ya, embarré. A ver, ya, los que están llegando atrasados más rato actualizo la lista por si acaso. Y este está en inglés, es el segundo. Y este está en inglés, no. Este también está entretenido para los que usan LabVIEW. Pueden ocupar este también, pero está en inglés. Ya. Entonces, cierro, era el último. Entonces vamos a tomar este y dijimos que y este. Vamos a hacer los regalos todos nomás y me da lo mismo. Ya, copiar. Gabriel, ¿o quién es el que reclamó porque le reenviaban el mismo correo? Sí, No profe, le, yo fui. no les molesta que lo vuelva a usar, ¿cierto? No, ya no, ya me acostumbré. Control B. Ya, ahí tienen otro regalo también, porque hoy día anda generoso. Muchas gracias. Enviar. El que quiera profundizar, incluso a lo mejor con un profe como el John Kerr o la Marcela Yamet, pueden ocuparlo, profundizarlo y hacer un trabajo de titulación con un switch predictor, o predictor Smith, perdón. Ya, volvamos donde estábamos antes que me quede dormido. Ya, entonces, lo único que, a donde yo lo sé, que los Codelco usan, por ejemplo, esto lo usan para instrumentos y esto lo usan cuando son variadores de velocidad, como elemento final de control. O, dicho, cuando son válvulas como elemento final de control, lo usan la, la instrucción PID que está en los sistemas de control, ¿ya? Y cuando son variadores, usan la instrucción Predictor Smith, que es una estandarización también de otro tipo de controlador. En la universidad a mí nunca me lo usaron, así que no lo sé explicar, ¿ya? Y tampoco tengo intención de explicarlo, ¿ves? Se los regalo, no. Y la literatura de cómo funcionan también se la estoy regalando. Los profes cabezones de teoría deberían explicárselos con más detalle. Después seguimos si ustedes quieren multiplicar, por ejemplo, no sé, aquí tienen una entrada de datos, eh, eh, por ejemplo, cuando uno usa esta herramienta, por ejemplo, eh, el, eh, la densidad igual a la masa dividido por el volumen, ¿cierto? Eh, y si yo quiero despejar entonces implica que la masa, si yo eh, tengo la densidad, la multiplico por el volumen, me da la masa entonces, ¿ya? Y eso es lo que, entonces, si por ejemplo, si este instrumento yo estuviera aquí, este está midiendo densidad, ¿ya? Y este está midiendo volumen, y a mí me interesa en la salida, ¿qué voy a tener aquí? La masa, po.
Entonces, si este es mi instrumento que está midiendo densidad y este está midiendo volumen, ¿ya? Y yo quiero saber la masa, multiplico la densidad por el volumen y obtengo la masa. Eso es cuando uso este tipo de herramientas. Multiplicador. Suma, la multiplicación. Y esto, no hay mucho que hacerle. ¿Cómo funciona esto? No, aquí voy a sumar las dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el flujómetro 1 y el flujómetro 2, y yo quiero saber la suma de los dos flujómetros, aquí en la salida voy a tener la suma de los dos flujómetros, ¿ya? Si este está midiendo 100 metros cúbicos y este está midiendo 20 metros cúbicos, en la salida voy a tener 120 metros cúbicos. Esos son tipos de usos que tienen los bloques suma, resta, multiplicación y división. También estas las traen hechas los sistemas de control, ¿no? Entonces, ustedes le dicen a un viejito nomás que configura, oye, use la instrucción multiplicación, use la instrucción suma, etcétera, ¿ya? Para usar simbología, ¿ya? Para sacar la raíz cuadrada. Lo mismo que vimos anterior, pero bloques de transferencia ahora análogo. El anterior era discreto, este análogo, ¿ya? Pero con la misma lógica del activar es 0, el activar es 1, ¿ya? Se pasa esa entrada análoga aquí o esta entrada análoga acá, ¿ya? Y aquí pueden tener, no sé, y este, por ejemplo, ¿recuerdan en la planta piloto? En la planta piloto, por ejemplo, voy a buscar el PNID para explicarlo cuando nunca me entendían en la clase. Tema 3, ¿dónde está el PNID? Eh, tema 3, PNID, planta piloto. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es HS102F? Un selector, pero dentro del ¿Un sistema de control. selector? ¿Ya? Un selector o un bloque de transferencia, por ejemplo. Pero ¿qué transfiero? ¿O qué selecciono? Porque este A, este B, ¿y qué tengo en la salida? B larga, quise decir ahí. B larga. Y este. Y la A, sí, sí. Y el C, este de acá. ¿Qué selecciono, Diego? Don Cristian Salinas. Están todos tímidos. No es lo malo cuando están aquí en ¿Profe? remoto, nadie responde. ¿Profe? Ujú. Selecciona el tipo de... como el sensor que estamos... Bueno, no, el control. El controlador que al El final controlador. viene por aquí, viene aquí y va a controlar la bomba. Sí, sí, Recuerden sí, que- sí. ya. Eso, por ejemplo, con simbología yo podría ocupar eso, ¿ya? Porque aquí yo podría decir, por ejemplo, aquí está el 100, el LIC 100, ¿ya? O el LIC 101. ¿Cuál quiero que siga pasando? Depende de lo que ponga aquí, un 1, un 0, un selector de dos posiciones, 0 y 1. Si lo pongo en la posición 1, ¿ya? Pasa, en este caso, si está 0, pasa a la 1, ¿ya? Cuando está en 0, pasa ese acá, ¿ya? Y cuando está en 1, este de acá, pasa este otro. Entonces, este bloque de transferencia es equivalente en el PNID a tener esto, ¿ya? El selector que elige entre 100 y 101. ¿Cuál pasa? Depende del estado que está el selector. Si el selector está en 0, pasa al 100. Si el selector está en 1, pasa al 101. Y aquí es lo mismo, aquí había otro selector. ¿Qué seleccionaba este? ¿Qué significa esto?
Manual automático. Ya. Si el selector está en 1 o está en 0 primero, ¿cuál pasa? Lo mismo, aquí tiene que pasar este y la salida es esta de acá, que es la que llega al variador. Si está en 0, pasa el manual, pasa este de acá. Y es el operador desde la estación de operación con un potenciómetro que controla el variador. Pero si está en automático, selecciona automático, quiere decir que está en 1. Esta es la señal que pasa para acá. Y si antes estaba pasando, no sé, depende de cuál este. Si este estaba pasando, entonces es la salida del controlador 100 la que está dejando pasar acá porque está en automático. Entonces, ¿cómo hacer eso con simbología de Codelco? Es usando este bloque de transferencia. Entonces, si yo quiero hacer lógica de ese PNID y hubiese tenido este selector, entonces me están diciendo, ese es su equivalente en lógica. Ahora, en este PNID, y algún día le dije, se lo voy a explicar, usamos, menos mal que abrí el PNID. Aquí, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Switch de nivel bajo. Un interruptor de nivel bajo o un comparador de nivel bajo. ¿Cómo hago un comparador? ¿Cómo hago un comparador? Es como acá. ¿Qué entro acá? Aquí me está entrando el LIT 100, el transmisor. Aquí está entrando el transmisor, que va a tener un rango de 0 a 100%, ¿cierto? Depende del nivel que tenga el estanque. ¿Ya? ¿Con qué se compara? ¿Qué valor le vamos a poner debajo al estanque? ¿No es cierto? Por aquí debe ser muy bajo, bajo, alto, muy alto. Los términos HH, digo de otra forma, H, L, L, L. ¿Qué valor quieren al bajo? Dijo aquí. ¿Ya? Con L nomás. ¿Qué valor de L quieren colocarle? ¿20%? Lo estamos inventando. Pongámosle 20%. ¿Ya? Aquí tendríamos que poner, ese valor es el 20% aquí. ¿Qué valor le van a colocar al transmisor de nivel? Este transmisor de nivel, en este momento, por ejemplo. Eh, eh, ¿En qué valor está? Le vamos a poner aquí, que esté en este valor. ¿Qué valor sería este? Más o menos, inventémosle 40%. Vamos a la simbología. Ajaja. Cancelado. Ahí está la simbología. El transmisor, dijimos, está midiendo 40%. Entonces A es 40%. ¿40 es menor que 20? No. 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 Ya. ¿Cómo es eso? Entonces, pero eso es lo que me está diciendo aquí. A es menor que 20, ¿ya? Y el resultado se ve acá. Si A, en este caso, nosotros, aquí este es el valor de X, ¿ya? Yo dije recién que este es 40, ¿ya? Este aquí también tienen error en la explicación, esto no son perfectos, ¿ya? Pero este valor es 40, ¿ya? Perdón, el valor que está aquí, el X, es 20, el 20. Entonces, y en este momento tengo A 40. A es menor o igual que X, ¿ya? Como no es verdadero, si hubiese sido verdadero, pongo un 1. A es mayor que 20, sí, entonces se coloca B 0. Y yo como quería hacer un controlador por bajo, porque quiero hacer perdón, voy a colocar el LSL. Recuerda que ando buscando el comparador bajo, ¿ya? Entonces, la salida cuando 40 y tengo 20 me está dando 0.
Entonces está bien, porque yo quiero con lógica que el interruptor me diga con un 1 con lógica positiva, que es bajo. Por lo tanto, como está en 40, no me está diciendo bajo. Y la salida es 0. Pero vamos al dibujo. ¿Qué pasa, por ejemplo, que el nivel ahora está aquí? Recuerden que aquí dije 20%. Entonces aquí debe ser 15%, ¿cierto? Voy a ponerle un dato inventado, ¿no? 15%. Vamos a ver la lógica de nuevo. Entonces ahora ya este no va a ser 40, va a ser 15, ¿cierto? Y aquí al bloque va a entrar 15. Y como tabla ya no va a ser 40, va a ser 15. 15 es menor o igual que 20. La respuesta es sí, ¿cierto? Es verdadero. Por lo tanto, en B se coloca un 1 y pasa de estar en B igual 0, ahora va a estar en 1. ¿Ya? Entonces, y ahí la salida se coloca en 1. Antes de eso no. ¿Ya? Entonces, cuando es menor que 20, menor o igual que 20, se coloca en 1. ¿Ya? Y eso en el PNID es lo que estaba diciendo en el PNID. ¿Ya? Haga un comparador. ¿Ya? Y después que ese comparador esté lógico, ¿ya? Haga esa acción, haga una lógica y además genere qué cosa en el sistema de control, en el despliegue gráfico, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué significa LAL? Una alarma de nivel bajo. ¿Una alarma? Entonces, cuando el comparador, la salida sea un 1 lógico, genere una lógica y genere una alarma. Ahora, si el PNID no me genera, no me indica el interruptor o el comparador, yo internamente tengo que hacer esa instrucción de comparador para generar la alarma. ¿Ya? Porque algunos colocan solamente la alarma en los PNID, pero para hacer una alarma, previamente en la lógica tengo que hacer esta lógica de comparación. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Ahora los voy a enredar un poquito, pero esto para que es bueno que lo entiendan. Ahora, cuando definieron las señales análogas de entrada, aquí previamente le está diciendo a su configuración tenga comparadores hechos para el muy alto, el bajo bajo y el bajo, ¿ya? Que vengan prehechos en el bloque de entrada análoga. Que ustedes aquí definan los valores, pero internamente esto es que tenga esa instrucción que está acá, que se esté comparando, haciendo esto. Este para comparación de el bajo y este para la comparación de LSH, de alto. ¿Ya? Ahora, si quiero ocuparlo con otro número intermedio, ocupo, no sé, el valor de 20 para el L y el valor de 15, por ejemplo, si hubo 10 para el LSLL. ¿Ya? Y si este lo estoy usando con un H, lo puedo también dividir en dos valores. Aquí divido un valor, le doy un valor a uno y valor a otro. Puedo hacer varios comparadores de bajo, digamos, ¿ya? Pero lo normal es el bajo y el muy bajo. Y el alto y el muy bajo. Perdón, el muy alto. ¿Ya? Y, y es la misma explicación, pero cuando la entrada es mayor o igual que eso. Si A es mayor o igual que el valor que le colocan, entonces B se coloca el 1. Si A es menor que 2, ¿ya? O el valor que le setean, entonces 0. ¿Ya? Entonces estos sirven para los comparadores de alto y los comparadores de bajo. ¿Ya? Y aquí se equivocaron, entre comillas, para ponerlo, porque dijeron bloque de comparación alto y bloque de comparación bajo. Es mentira, porque está comparando el bajo y el alto. Esto se lo explico para que tengan claridad, pero tienen errores. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo yo es lo correcto, porque este es menor igual. ¿Ya? No es para las cosas de alto, es para los menores, o para los altos, perdón, para los bajos. Y este es para los altos, este es el mayor. ¿Ya? Entonces, es un tema de cómo se mira. Pero para efectos de, estos son para comparadores de los niveles bajos y estos son para los comparadores para los niveles altos. Y que se reflejan cuando los PNID tienen estas cosas. Por ejemplo, acá tenían otro bloque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, decía, generen un comparador, haga lógica de que funciona y genere una alarma. Pero esta es la función que le estoy mostrando recién aquí. Esta era para ocupar esta función.
Y en el caso que tuvieran un alto, no sé dónde habría altos por aquí. Déjenme mirar. Bajo, bajo. No le puso ningún alto. Aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí se fijan, aquí está la aplicación. Ahí le puso un LSL y genera una alarma. Pero aquí no le puso un LSH, porque puede estar y no estar. Pero para generar una alarma alta, tengo que generar un comparador de alta. ¿Ya? Y ahí tendría que usar esta función. Porque estoy usando la función H. ¿Ya? Este para usar el H. ¿Ya? Eso, amigazos. Eso son entonces, esta es una herramienta que se usa bastante. ¿Ya? Para bloques de constante, bloques de cálculo, y ahí termina la simbología. Eh, Empezamos a las 19:26. Me gustaría hacer un break de unos 5 minutos, 5 a 10 minutos, ¿ya? Y grabamos el siguiente bloque para hacer hasta la clase hasta las 8, 8:30. ¿Les parece? ¿A qué hora es el partido? 9:30 parece. Ah, 9:30 parece, profe. ya, pero hay que ir a aprender el cagón. Sí, En profe, verdad, estamos de acuerdo. entonces se termina a las 8, yo creo. Sí, sí, ya. Estamos. Espera un poquito, no se me arranquen todos, voy a parar la grabación.